Perdón. Mi luz hermosa, página 282. Estamos empezando apenas el error 6. Gracias. Comienzo desde el principio. Finalmente, consideramos los rituales más específicamente como se discuten en un curso de milagros, especialmente en el libro de ejercicios para estudiantes, el cual, debido a lo estructurado de sus ejercicios, fácilmente, mucha atención, podría prestarse para rituales. No obstante, Jesús nos advierte claramente contra tales prácticas. 2 puntos. Estos ejercicios no deben convertirse en un ritual. Tu aprendizaje no se verá afectado si se te pasa una sesión de práctica porque te resultó imposible llevarla a cabo en el momento señalado. No es necesario tampoco que te esfuerces excesivamente por recuperar el número de sesiones perdidas. Nuestro objetivo no es hacer un rito de las sesiones de práctica, pues ello impediría el logro de nuestra meta. Lección 1 del libro de ejercicios, párrafo 3, oración 5, y luego también libro de ejercicios, la parte 1, sección tercera, introducción. Sin embargo, para lograr el propósito que Jesús tiene para nosotros, de readiestrar nuestras mentes a través de un curso de milagros, obviamente se necesita alguna estructura, como vemos a continuación, en parte de un párrafo el cual cité al comienzo del capítulo. 2 puntos. Bien importante, una mente sin entrenar no puede lograr nada. El propósito de este libro de ejercicios es entrenar a tu mente a pensar según las líneas expuestas en el texto. Lecciones, introducción, párrafo 1, oraciones 3 y 4. Tal estructura es particularmente importante en las primeras etapas de crecimiento de uno y obviamente les corresponde al individuo y al Espíritu Santo determinar los parámetros de, entre comillas, esas primeras etapas. Los estudiantes inseguros de su progreso espiritual aún no están listos para una falta de estructura así. ¿Qué es lo que tienen que hacer para aprender a entregarle el día a Dios? Hay algunas reglas generales a seguir, aunque cada cual debe usarlas, bien importante, debe usarlas a su manera como mejor pueda. Proceso individual, mis niñas, personal. Las rutinas como tales son peligrosas porque se pueden convertir fácilmente en dioses por derecho propio y amenazar los mismos objetivos para los que fueron establecidos. Manual para el maestro, pregunta 16. Jesús se dirige a estos estudiantes inseguros en la lección 95 del libro de ejercicios y les explica el propósito detrás de las lecciones más estructurado en esta etapa del adiestramiento. A propósito, esta lección tan interesante es la única, ojo, de todo el libro de ejercicios que está estructurada en esa forma. Comienza, ojo, la lección 95, comienza y termina con una discusión del tema para el día. Entre comillas, soy un solo ser unido a mi creador. Pero intercalado en esta discusión del contenido del curso, hay una sección cuasi aparantaste en la cual Jesús deja a un lado, ojo, su enseñanza, por decirlo así, y se dirige a sus estudiantes en términos de la forma en que ellos expresan su proceso de aprendizaje. Es decir, se va al nivel del estudiante, ¿ok? Como dice aquí, en términos de la forma en que los estudiantes expresan su proceso de aprendizaje. Y dice aquí, es muy difícil a estas alturas evitar que la mente divague si se le somete a largos periodos de práctica.
Seguramente ya te habrás percatado de esto. ¿Has visto cuán grande es tu falta de disciplina mental y la necesidad que tienes de entrenar a tu mente? Es necesario que reconozcas esto, pues ciertamente es un obstáculo para tu progreso. Además de haber reconocido cuán difícil te resulta mantener tu atención fija por largos intervalos. También, ojo, tienes que haber notado que, a no ser que se te recuerde frecuentemente tu propósito, tiendes a olvidarte de él por largos periodos de tiempo. Recuérdame. Acuérdense. Es necesario, pues, que a estas alturas dispongas de cierta estructura en la que se incluyen recordatorios frecuentes de tu objetivo e intentos regulares de alcanzarlo. La regularidad en cuanto al horario no es el requisito ideal para la forma más beneficiosa de practicar la salvación. Es algo ventajoso, no obstante, para aquellos cuya motivación es inconsistente y cuyas defensas contra el aprendizaje todavía son muy fuertes. Se me olvidó, me levanté tarde, me levanté corriendo, no me dio tiempo, estaba yo muy cansada. Lección 95, ¿ok? Sin embargo, cualquiera que esté familiarizado con la práctica espiritual puede fácilmente reconocer el aspecto de espada de doble filo de esta clase de estructura, especialmente en el contexto de un curso de milagros, donde la autoridad para la práctica es, ojo, nada menos que la figura de Jesús. Por una parte, está la necesidad de la estructura como una ayuda para adiestrar a la mente que necesite el adiestramiento. Por otra parte, sin embargo, está la tentación para los estudiantes, como para los fariseos bíblicos antes de ellos, de ser fácilmente inducidos a creer que estaban, entre comillas, haciendo el curso porque habían, entre comillas, hecho el libro de ejercicios también. Bien importante esto, ¿eh? De esa manera, estarían nuevamente sustituyendo el contenido por la forma, en la cual los periodos estructurados se han convertido, ojo, entre comillas, en dioses por derecho propio. Cuando es tan cuadrado el hacer el curso, pero en función de los ejercicios, ¿ok? Otro problema potencial al hacer las lecciones diarias surge cuando los estudiantes se olvidan del tiempo estructurado que se ha sugerido para recordar la lección del día, como inevitablemente le sucede a todos. Y entonces, ¿qué pasa? Se sienten culpables por haber fracasado en recordar debidamente a Dios. Así pues, procede este amoroso consejo. 2 puntos. No obstante, no utilices tus desviaciones de este horario como una excusa para no volver a adherirte a él tan pronto como puedas. Puede que te sientas tentado de considerar el día como perdido, simplemente porque dejaste de hacer lo que se requería de ti. Esto, no obstante, se debe reconocer sencillamente como lo que es, ojo, 2 puntos, una renuencia por tu parte a permitir que el error sea corregido y una falta de buena voluntad para tratar de nuevo. Bien atentas con eso, todas hemos pasado por ahí, mis niñas. Tus errores no pueden hacer que el Espíritu Santo se demore en impartir sus enseñanzas. Solo tu renuencia a despertar de ellos puede hacerlo. Mi resistencia, el justificar los pretextos. Lección 95. La cuestión aquí entonces no es el inevitable y, entre comillas, natural error de olvidar el periodo de práctica requerido, entre comillas, por la lección. Más bien,
La cuestión es que se tome en serio el error y se sienta culpa por el aparente pecado en contra de Jesús y de su curso. Una vez comprendemos la interpretación que hace Jesús del error, rápidamente podemos generalizar la experiencia de nuestro, entre comillas, pecado. Al instante original, cuando el Hijo creyó que se había separado de Dios y que la, entre comillas, diminuta y alocada idea, me creí que me separé, texto, capítulo 27, sección octava, de olvidar a Dios, realmente había ocurrido, con efectos aparte bien reales. El estudiante se daría cuenta entonces de que el pecado, entre comillas, de olvidarse de la lección del libro de ejercicios, no fue, ojo, sino un reflejo del, entre comillas, pecado ontológico, de esa pequeña y alocada idea, de olvidarse de Dios y de tomar seriamente este tonto pensamiento, en lugar de recordar, reírse por lo que significa un reflejo nada más. Es decir, haber escuchado la interpretación del ego en lugar de la mente recta, la voz del Espíritu Santo. Pero esa fue una decisión de mi mente. Así pues, de conformidad con el propósito del libro de ejercicios, los estudiantes podrían reconocer que ambos sistemas de pensamiento, es decir, el ego y el Espíritu Santo, están dentro de sus mentes. Ahora tienen otra oportunidad, ahí viene, otra oportunidad de elegir la risa del Espíritu Santo. Al desvencijarse de la seriedad del ego, quitarle formalidad e importancia. Después de haberlo reconocido por lo que es. Por lo tanto, se puede ver que su error les ha dado la maravillosa oportunidad de aprender lo que su culpa les habría impedido que aprendiese, ¿ok? ¿Qué es esto? Hice conciencia, decidí en mi mente, lo observé, me rendí. Jesús prosigue con sus instrucciones en la misma lección. 2 puntos. Resolvamos por consiguiente, especialmente durante los próximos 7 u 8 días, estar dispuestos a perdonarnos a nosotros mismos, nuestra falta de diligencia y el no seguir al pie de la letra las instrucciones que se nos dan para practicar la idea del día. Esta tolerancia con la debilidad nos permitirá pasarla por alto, en lugar de otorgarle el poder de demorar nuestro aprendizaje. Si le otorgamos ese poder, creeremos que es fortaleza y estaremos confundiendo, ojo, la fortaleza con la debilidad. Acuérdense que hay un capítulo especial de eso, de cómo invertimos fortaleza y debilidad en el proceso del sueño. Seguimos en la lección 95. No solo, por supuesto, estaría nuestra culpa otorgándole a un pensamiento del ego una fortaleza que no tiene, sino que de igual manera le estaría otorgando una realidad que no tiene. Repito, una cosa es cometer un error y otra bien distinta, otorgarle poder al rotularlo como pecado que exige nuestra culpa y que el castigo sea la inevitable retribución. Jesús nos provee varios ejemplos de la actitud que él quisiera que sus estudiantes tuviesen en lo que respecta a sus errores, a saber, que nuestro centro de interés, ojo, no debe ser el no tener pensamientos egoístas, mucha atención, mis niñas, sino más bien que no excluyamos dentro de nuestra conciencia la bondadosa percepción que él tiene de esos pensamientos. ¿Sí? ¿Sí ven la diferencia? No los niego, los reconozco y se los entrego. Y entonces acepto la percepción que tiene él de esos pensamientos. Risa, sueño, ilusión, nada real. En otras palabras, no debemos sentirnos culpables debido a nuestras temerosas elecciones egoístas, sino más bien debemos pedir que sea, ojo y subrayamos, que sea nuestra visión, la de los ojos amorosos de Jesús. De modo que percibamos nuestros errores
sin culpa o enjuiciamiento, como lo que es un sueño. Citamos 3 breves pasajes que ilustran esta amorosa enseñanza. La condición necesaria para que el instante santo tenga lugar no requiere, ojo, que no abrigues pensamientos impuros, pero sí requiere que no abrigues ninguno que desees conservar. ¿Cómo logro esto? Observándolos de manera honesta, mis niñas, acuérdense. Texto capítulo 15, sección 4. Concéntrate solo en ella, en esa buena voluntad. Y no dejes que el hecho de que esté rodeada de sombras te perturbe. Esa es la razón por la que viniste. Si hubieses podido venir sin ellas, no tendrías necesidad, por supuesto, del instante santo. No vengas a él con arrogancia, dando por sentado que tienes que alcanzar de antemano el estado que solo su llegada produce. Acuérdense, es un proceso. Reconozco, observo, entrego y ya luego se produce el instante. Texto capítulo 18. No te desesperes, pues por causa de tus limitaciones, relacionadas obviamente con el cuerpo, tu función es escapar de ellas, no que no las tengas. Bien importante, mis niñas. No lo niego, lo reconozco como un sueño. Así que no se nos pide que vivamos sin limitaciones, sino más bien que escapemos de la carga de la culpa que nos habíamos, ojo, impuesto debido a nuestras limitaciones. Este amoroso enfoque a nuestro ego es lo que nos permite por fin no tomarlo en serio, con lo cual nos desprendemos de él. Hablamos antes de la descripción que hace Jesús de este amoroso proceso de pasar más allá del cuerpo a, entre comillas, al lugar de refugio en nuestras mentes. Es una meta que logramos no mediante la destrucción ni mediante un escape, sino simplemente mediante una serena fusión. Texto capítulo 18, sección 6. Y así, las instrucciones de Jesús aquí en el libro de ejercicios se pueden tomar como simbólicas de cómo debemos mirar a la separación original. Recuerden nuevamente cómo todas las experiencias están ocurriendo simultáneamente, todo en un mismo instante, no hay tiempo lineal, un solo sueño. Puesto que no existe, subrayamos, puesto que no existe una jerarquía de ilusiones, sentirse culpable por haber pasado por alto un periodo de práctica no es distinto de sentirse culpable por haberse separado de Dios. ¿Por qué? Porque las dos son una ilusión. Dice aquí una ilusión pequeña. No es diferente de una ilusión grande. Es una ilusión. Por otra parte, las ideas no abandonan su fuente y la idea de sentirse culpable por algo, a fin de cuentas, tiene su fuente en la culpa de la mente por separarse de Dios. Por lo tanto, el aprender a perdonarnos a nosotros mismos por nuestro fracaso, entre comillas, en amar a Dios, al pasar por alto un periodo de práctica es, al mismo tiempo, el perdonarnos a nosotros mismos por nuestro, entre comillas, fracaso, en amarlo cuando creíamos habernos separado de él en el instante ontológico. Acuérdense que ese instante ontológico es esa idea, la pequeña y alocada idea, ¿ok? La que dio origen a la separación. Retornando a la lección 95, se nos provee un maravilloso ejemplo, ojo, de cómo Jesús integra la forma de la lección, ojo, con su contenido. Podemos observar aquí cómo él une su punto de pasar por alto, ojo, periodos de práctica con el asunto mayor del perdón del error original, al conectarlo con el tema de la lección, entre comillas, soy un solo ser unido a mi Creador, el cual refleja el principio de la expiación, de que la separación jamás sucedió.
2 puntos. Cuando no cumples, ojo, con los requisitos de este curso, estás simplemente cometiendo un error. Y lo único que ello requiere es corrección. Permitir que el error siga repitiéndose es cometer errores adicionales que se basan en el primero y que obviamente solo lo refuerzan. Este es el proceso que debes dejar a un lado, pues no es sino de otra manera de defender las ilusiones contra la verdad. Denme un segundo, mis niños. Ya, perdón, mis niñas, ¿ok? Terminamos este primer parrafito. Segundo, deja atrás todos estos errores, reconociéndolos. Aquí está la primera parte, mis niñas, reconociéndolos simplemente como lo que son. 2 puntos. Intentos de mantener alejado de tu conciencia el hecho de que eres, ojo, un solo ser unido a tu creador. Uno con cada aspecto de la creación y dotado de una paz y un poder infinitos. Esto es la verdad y nada más lo es. Unifico el pensamiento, no lo tengo dividido, la separación, idea ontológica, uno el pensamiento. Soy uno, soy un solo ser unido a mi creador. Este error es un ejemplo de los estudiantes que creen haber abandonado la forma de sus antecedentes religiosos. Sin embargo, todavía retienen el contenido subyacente de culpa, miedo y enjuiciamiento. La facilidad con la cual los devotos, mucha atención, los devotos espirituales pueden caer en rendirle culto a los rituales. Es ilustrada por este relato del Oriente. Desafortunadamente, no conozco la fuente. Cierto gurú, y aquí platica Kenneth Wapnick, ojo, cierto gurú solía reunir a sus discípulos todas las mañanas en su ashram para la meditación. Un gato que pertenecía a la comunidad gustaba de unirse a ellos también para gran distracción de los demás. Así que el gurú pidió que cada mañana antes de la meditación se atara el gato a un poste para que no perturbara a los meditados. Pasó el tiempo y el gurú falleció y también el gato falleció. La comunidad, mientras tanto, seguía con sus prácticas de meditación. Sin embargo, los miembros mayores de la comunidad recordaban que el venerado gurú había pedido que antes de la meditación se atase un gato al poste. Ojo, Por consiguiente, los miembros de la comunidad querían encontrar un gato para atarlo. ¿Qué tal, Ojo. De modo que las, entre comillas, instrucciones del gurú pudiesen continuar. Obviamente, la forma se tragó el contenido muy práctico del propósito original que tuvo el gurú. El poder de nuestra creencia en establecer el carácter sagrado de los rituales o de los objetos fue descrito también por Krishnamurti en la siguiente muy irónica instrucción
sobre cómo convertir un objeto en algo sagrado. 2 puntos. Tome un pedazo de palo, colóquelo sobre la repisa de la chimenea y deposite una flor frente al mismo todos los días. Y repita algunas palabras: Coca-Cola, amén, om. La palabra no importa. Cualquier palabra que te guste. Stripper, lo que sea. Si lo haces, un mes después verás cuán santo se ha vuelto. ¿Te has identificado con ese palo, con ese pedazo de piedra o con ese pedazo de idea y lo has convertido en algo sagrado, santo? Pero no lo es. Tú, ojo, tú le has otorgado un sentido de santidad nacido del miedo. Te has entregado, te has rendido ante algo que tú consideras santo. La imagen en el templo no es más santa que un trozo de roca a la orilla del camino. Esto está escrito en The Awakening of Intelligence, el despertar de la inteligencia, páginas 214 y 215. Y con esto cerramos, mis niñas, mucha atención. Claramente, en este ejemplo, el centro de interés, repito una vez más, se ha pasado del contenido a la forma, con lo cual se ha hecho de la actividad algo sin sentido. Ojo, esa es una conducta muy común a la hora de hacer los ejercicios y engañosamente santo. Todo este tiempo, el sistema de pensamiento de especialismo del ego, ubicado a salvo y con toda seguridad dentro de la mente del devoto, permanece inalterado, impenetrable por la amenaza, entre comillas, del contenido de la verdad, la cual ha sido exitosamente amurallada por el culto, rendido a la forma. ¿Cómo, mis niñas? El contenido termina por perder sentido por la importancia que le damos a la forma. Aquí Kenneth Wapnick tomó como ejemplo los ejercicios, pero obsérvenlo en su comportamiento o en su actividad diaria en el sueño. Mis niñas hermosas, aquí le vamos a dejar dudas, preguntas. Obsérvense en la práctica, por favor. Si alguna sigue haciendo ejercicios, cáchese. Como si algo me falla, entonces, ay, siento esa sensación que ahorita Kenneth Wapnick nos explicó. ¿Sí? Repasen. Al ratito subo el video. Mis niñas, muchísimas gracias. Las veo mañana. A las que gusten, les mando un beso. Hagan un excelente día, mis niñas. Las quiero. Gracias. A ustedes. Bye, mis niñas. Bye, mi luz amada. Te quiero, mi luz. Yo también. Suerte. Bye, bye. Bye, bye, mis niñas.